Saludos, amigas y amigos, bienvenidos. Que los milagros reemplacen todo mi resentimiento. Este es el título de la lección 78, una lección de mucho contenido. Que los milagros reemplacen todos mis resentimientos. Resentir, lógicamente, es volver a sentir, ¿no? Cosa de que de por sí es absurda, ¿no? Porque el sentir siempre es único, siempre es una única expresión que se da en el presente. Por lo tanto, volver a sentir los sentidos es como querer viajar al pasado, ¿no? Cuando lo que está siempre aquí es el presente que significa regalo, el regalo de la vida. Eso es lo que está siempre aquí, el regalo de la vida, el presente de la vida. Por lo tanto, querer volver al pasado para resentir lo que fue sentido es una locura, porque tú no estás nunca en el pasado, no puedes ir al pasado, no puedes ir a ningún tiempo. Todos los tiempos están aquí, en el eterno presente de la vida. Aquí están todos los futuros y aquí están todos los pasados. Y aquí, por lo tanto, es donde se nos da la opción de corregir cualquier elemento en cualquier tiempo. Aquí podemos corregir cualquier elemento en cualquier tiempo. No sé si habéis escuchado esa historia que cuentan los practicantes de Ho'oponopono, de que se reunieron unas personas para orar por la sanación de determinados enfermos, y algunos de ellos, algunos de los enfermos que sanaron gracias a esta amorosa meditación, a estas oraciones amorosas y al poder de estas oraciones, algunos de estos enfermos que sanaron estaban en el pasado. Bueno, pues estas cosas, estos milagros son completamente naturales cuando aceptamos que aquí y ahora están todos los tiempos del pasado y del futuro. Lógicamente esto es difícil de aceptarlo porque nosotros nos implicamos mental, emocional y en todos los planos nos involucramos en nuestra realidad cotidiana, que nos informa de jerarquías, que nos informa de sucesiones, que nos informa de compartimientos divididos, de contrastes, y por lo tanto al involucrarnos en esa realidad perdemos nuestra capacidad de lo que verdaderamente es natural, porque los milagros son naturales, como bien se nos decía al principio del libro de texto. Bueno, que los milagros reemplacen todos mis resentimientos. Habíamos hablado de lo absurdo que es el resentimiento. El sentimiento es algo gozoso que se da en ese eterno presente, en ese eterno regalo de la vida que siempre está aquí y ahora. Por lo tanto, el resentimiento es una inercia inconsciente de querernos privar del gozo de ese regalo, de querernos privar del sentir, que es la expresión de lo que verdaderamente somos. Nos queremos privar del sentir y lógicamente tenemos que elaborar bien todo el asunto, ¿no? Porque si no se va a caer por su propio peso, y queremos que se mantenga. Para ello necesitamos culpabilizar, excusar, y el tiempo pasado pues nos provee de muchos elementos que nos pueden ayudar en esta construcción dolorosa que sufrimos los que la hacemos, ¿no? La construcción del edificio del resentimiento, esa casa de fantasmas, de espectros tenebrosos, que hay que estar loco para querer vivir en ella, cuando puedes estar disfrutando de la libertad que te da la verdad de aceptarte en el eterno presente de la vida.
que los milagros reemplacen todos mis resentimientos. Se nos dice, bueno, es una lección un poco larga, vamos a hablar nada más que de algunos puntos. Os invito a que la leáis, a que hagáis los ejercicios que se nos invitan a hacer, a que la practiquéis. La práctica de un curso de milagros no es solamente lo que haces en un grupo, lo que haces en tu habitación. La práctica es permanente, incluso cuando estás dormido, tú estás permanentemente practicando aquello que es novedoso en tu vida, aquello que te permite trascender, por ejemplo, estos resentimientos de los cuales se nos está hablando en esta lección. Permanentemente estamos eligiendo entre un resentimiento y un milagro. El resentimiento es la elección del dolor, del miedo, de la culpa, de la dependencia, de la excusa, de la justificación, el invertir en cuentas pendientes, y lo contrario de ello, pues lógicamente es perdonar, es soltar, es liberarte de aquello que no te aporta absolutamente nada. Un resentimiento oculta un milagro, porque las distorsiones de la casa de la ilusión, del laberinto de los espejos, que distorsiona la verdad. Las distorsiones lógicamente se basan en la verdad. No hay ilusiones si no hay distorsión de la verdad. Sino cuál sería la materia prima con la que se fabricarían esas ilusiones. Por eso, detrás de esas ilusiones hay un milagro. Hay un milagro que queremos ocultar con las propias ilusiones, en este caso con los propios resentimientos. Si vemos nuestros resentimientos, lógicamente no vemos la luz. Y hoy se nos invita a ir más allá de estos resentimientos para contemplar el milagro en lugar de ellos. El milagro del Hijo de Dios. Fijaos que el Hijo de Dios, es decir, la santidad, la pureza, la inocencia, la perfección de la obra de Dios, está detrás de esos resentimientos. Hubo oculto por esos resentimientos. Nuestras dependencias dan noticia de la verdad de lo que somos. Ya como comentábamos tantas veces, ¿no? Si buscamos riqueza, amor, bienestar, alegría, si buscamos afuera esos elementos, lógicamente es porque esos elementos aluden a lo que somos. Buscamos amor fuera. ¿Por qué buscamos amor? Porque será el amor importante para nosotros, ¿no? Porque será algo que tenga que ver con nuestra naturaleza, con nuestra identidad. Si no, ¿por qué íbamos a buscarlo? ¿Por qué íbamos a buscar alegría? ¿Por qué íbamos a buscar bienestar? ¿Por qué íbamos a buscar relacionarnos gozosamente, amistosamente? ¿Por qué íbamos a buscar todo lo que nos provea de dicha? Pues lo buscamos porque eso es lo que está conforme con nuestra naturaleza. Y no hemos reconocido que está plenamente en nosotros. Y por lo tanto no tenemos que buscarlo, tenemos que compartirlo. Tenemos que compartirlo. Y esa es la clave de este tiempo, del tiempo de Cristo en el cual estamos entrando. El compartir. El compartir la herencia de Dios reconocida en ti.
Bueno, pues igualmente se nos invita a que pensemos en alguien, en alguna persona que sea la que nos saca de quicio, la que nos incomoda su presencia, la que sus ideas nos causan indignación, etcétera, etcétera. Pensemos en alguna persona que nos provoque antipatía. Pues paradójicamente en esa persona se alberga, esa persona nos da noticia de elementos no reconocidos en nosotros. Por eso esa antipatía hacia él o hacia ella verdaderamente es antipatía hacia nosotros mismos, hacia esos elementos de los cuales esa persona nos está informando, como si fueran un espejo. Vemos en esa persona lo que no hemos aceptado a ver en nosotros, acertado o aceptado a ver en nosotros, y esa persona amorosamente nos refleja esa sombra no reconocida, como dice la psicología de Jung, esa sombra no reconocida que ahora está siendo manifestada en la otra persona, porque esa persona es para nosotros lo que ese lado oculto de nosotros verdaderamente es. Esto también, igual que como lo que os comentaba al principio, puede resultar difícil de aceptar, pero resulta difícil de aceptar en la medida en la que estamos involucrados, implicados emocional y mentalmente en relaciones que verdaderamente son dependientes, aunque lo sean de manera inconsciente para nosotros. La dependencia, las relaciones dependientes nos impiden reconocer a nuestros semejantes en su luz, en su verdad, en su integridad, porque los estamos usando para ocultarnos nuestras dependencias inconscientes, y las dependencias no son más que falta de aceptación de tu integridad, de tu plenitud, de la independencia de las ilusiones en las que eres creado. No dependes de ninguna ilusión, no precisas de ninguna relación ilusoria. Precisas de relaciones para expresar, para manifestar, para compartir tu integridad, tu plenitud, pero no para buscar en ellas un refugio, una excusa, una justificación a tu falta de aceptación. No nos haremos los ciegos para no verlo. Vamos a ver al Hijo de Dios que está en nuestro semejante, que está en nuestro hermano, en nuestra hermana, porque es la obra perfecta de Dios. Cuando lo vemos así, damos opción a que se dé el milagro. Cuando nos implicamos emocional y mentalmente en los conflictos mundanos, pues lógicamente ya estamos desactivando la opción de que el milagro se dé. Seleccionaremos a alguien que haya sido objeto de tus resentimientos, y dejando estos a un lado, lo contemplaremos. Puede que sea alguien al que temes. El temor es una excusa superpoderosa para seguir responsabilizando a alguien de cualquier malestar que tengamos, porque vemos al temor vemos la causa del temor como algo ajeno a nosotros, y por lo tanto nos acomodamos en el miedo. Y fijaos que aquel que está muerto de miedo con respecto a sus semejantes ha determinado que no va a tener una conducta amorosa con ellos, porque si los demás simplemente son
son espectros, fantasmas, monstruos a los cuales temo, pues lógicamente yo no estoy en la disposición de ofrecerles amor, de tener una actitud amorosa, generosa, bondadosa. Yo estoy muerto de miedo, y como la causa del miedo la ubico fuera, pues yo sigo construyendo mi mundo de fantasías en base a ese miedo, que para mí es algo real, y que ubico la causa fuera, y como la he ubicado afuera, me he incapacitado a mí mismo para deshacer ese temor, para deshacer ese miedo. Y esto ya es una construcción súper perfecta, en la cual se evidencia la inventiva grandiosa del ego, que nos permite vivir en esa ilusión, ¿no? En la ilusión de sentirnos víctimas, y que nos excusa nos da una excusa perfecta para no ser amoroso, para no ser generoso, para no ser bondadoso, porque yo soy un pobrecito que está muerto de miedo por culpa de los demás, pues me quedo aquí quieto hasta que los demás no cambien. Pues aquí se nos invita a que estas ilusiones, a que estas fantasías sean trascendidas, y que sepamos ver al Hijo de Dios, a la perfección, a la santidad, a la inocencia, en esa persona con la cual hemos estado enemistados. No se trata de un mercadeo del ego, no se trata que pensemos bien en aquel en el que generalmente pensamos mal, ¿no? Y de esta forma pensamos que aquel se va a quedar con una deuda con respecto a nosotros. Es una concesión hacia nosotros mismos, a nuestra paz, a nuestra alegría, a nuestro bienestar. Es una concesión a ti mismo. Mirar con amor a esa persona es algo que tú te concedes a ti mismo para tu bien. Por lo tanto, nadie queda en deuda contigo. Bueno, pues se nos dice que tú sabes de quién se trata. Todo el mundo tenemos a alguien, puede ser alguna persona que veamos cotidianamente, puede ser alguien del cual tengamos noticias a través de los medios de comunicación. Porque esas personas, yo ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Hoy en día ver las noticias no te aporta absolutamente nada, porque solamente te van a informar de cosas negativas, con lo cual... Pero sigue habiendo muchas personas que la ven, y lo que hacen es convertir a los personajes, es como si fuera una película con unos personajes, esos políticos, esos banqueros, esos delincuentes comunes, lo que sea, se convierten en personajes de tu película, porque tú así lo has decidido, y por lo tanto tú es como si tuvieras una relación con ellos, aunque ellos no te hayan visto nunca a ti, y tú los utilizas para proyectar culpa en ellos. Fijaos, aquí también vemos la grandiosidad del ego, ¿no? Proyectamos la culpa en alguien que está a miles de kilómetros. Es la manera de pensar que verdaderamente la inocencia falsa que nos hemos construido nos va a servir. De ahí los males del mundo, ¿no? Los males del mundo, pues la gente le gusta mucho hablar de ellos, de las guerras, de hambrunas, porque esto le da a ellos la opción de sentirse inocentes y de culpabilizar a otros. Ellos dicen, no, yo soy un ser pequeñito que no tiene capacidad de acabar con el hambre, de acabar con la guerra, de acabar con las injusticias, con las crueldades, y por lo tanto me paso la vida entera hablando de esos temas, porque es lo que me provee a mí de una inocencia que no se mantiene por sí misma, que se mantiene siempre siendo contrastada con esos males del mundo. Bueno, aquí vemos el cinismo, ¿no? que solemos tener en el mundo. No queremos ser generosos, amorosos, bondadosos, altruistas,
con nuestros semejantes, y por eso hablamos de los males del mundo, porque eso ya nos provee de una culpabilización que va a ser permanente. Y bueno, ya como os comentaba en algún vídeo, ¿no?, se llega incluso al extremo de la locura, ¿no?, de culpabilizar de los males del mundo a un Dios al cual se niega, ¿no? El mundo es la obra de la condición humana, por lo tanto el mundo refleja esa condición. La incondicionalidad divina no participa en esa obra, como no participa en la obra de tu vida. Tú estás aquí y ahora, tú decides qué es lo que haces. Ahí no está Dios para obligarte a hacer el bien, para obligarte a hacer lo amoroso, lo bondadoso, lo generoso. No, tú decides qué es lo que quieres hacer. Tú decides si quieres ser amoroso o si quieres no serlo. Tú decides si quieres ser generoso, bondadoso, o si quieres no serlo. Tú lo decides, porque tienes libertad plena. Aquella es la que te ha creado Dios. El bien no tendría ningún sentido si fuera una obligación, si fueras una máquina de hacer el bien. Entonces tú no tendrías vida propia. Entonces tú no serías la obra de Dios, no serías la creación de Dios, serías un autómata, como los autómatas que hacemos los seres humanos, ¿no? Los ordenadores, los coches, los televisores, son máquinas que no tienen vida propia, porque no podemos crear la vida. La vida solamente la crean las madres, porque albergan en sí el misterio de la vida. La vida la crea Dios, compartiendo en la eternidad su naturaleza. Y la maternidad es lo que evoca esa creación de la vida aquí en el mundo. El culto a la muerte, como siempre decimos, que se da en Occidente, que es la religión de Occidente, el culto a la muerte convierte en dadores de vida a esos personajes grotescos que la pierden, ¿no? Ha dado su vida por la patria. No ha dado su vida, en todo caso habrá dado la muerte. La vida se la dio su madre. Esas son las heroínas del mundo. Fijaos que curioso, ¿no?, que la palabra heroína signifique algo tan distinto en el uso cotidiano de lo que significa la palabra héroe. Entonces, como comentaba, dar la vida es compartir la vida, compartir tu vida para que se expanda, y esa es la expansión del amor. Dar la vida no es quitarla, ni quitársela uno a sí mismo, ni sacrificarla, porque Dios es un Dios de vida, también se nos dice en la Biblia. Dios no es Dios de muerte, por lo tanto, los de la religión del culto a la muerte no reconocen en sí el Dios de vida, y por lo tanto, si no se reconocen el Dios de vida, ¿cómo van a reconocer que esa vida es eterna, si ellos mismos les rinden culto a la muerte? Por eso se van a esas plazas en las que se tortura y se ejecuta animales, porque les rinden culto a la muerte, quieren ver muerte, quieren ver sacrificio. La palabra sacrificio es también otra expresión que se ha degradado, ¿no? Sacrificio, sacro oficio, viene del sacro oficio que se hace en el templo, en el altar. Como los judíos, para ellos el sacro oficio era matar a un pobrecillo animal, pues de ahí viene la palabra sacrificio. Para los judíos un sacrificio es ejecutar de forma cruel e inmisericordia a un pobre animal. Eso es para los judíos un sacrificio. Pues lógicamente la palabra sacro oficio, que es una palabra que tiene unas evocaciones tan hermosas, queda completamente degradada, porque la idea de sacrificio, que desgraciadamente ha sido igualmente heredada por casi todas las religiones cristianas, que no son más que herejías de este judaísmo, la palabra sacrificio, como comentaba, se ha degradado, ¿no?, y no alude a lo que verdaderamente es el sacro oficio.
el oficio de lo sagrado, que tiene que ver con la eternidad, con la vida, con lo que es sagrado, con lo que no es mundano. Matar es una cosa muy mundana, no puede ser algo sagrado. Bueno, vamos a volver al tema de esta lección, que los milagros reemplacen todos mis resentimientos. Lógicamente, cuando hablamos de judíos, de políticos, de cristianos, de mega religiones, pues esos son también elementos en los cuales utilizamos, los cuales son utilizados para culpabilizar. Por lo tanto, ellos igualmente nos están informando. Ellos también globalmente pueden ser esta persona que se nos invita a reconocer, para que veamos tras mis resentimientos, para que veamos tras los resentimientos la perfección de la obra de Dios. Quiero contemplar a mi Salvador, en este a quien tú has designado como aquel al que debo pedir que me guíe hasta la santa luz en la que Él se encuentra, de modo que pueda unirme a Él. Esto que tú pides no se te puede negar. Tu Salvador ha estado esperando esto hace mucho tiempo. Él quiere ser libre. Él quiere hacer que su libertad sea también la tuya. El Espíritu Santo se extiende desde Él a ti y no ve separación alguna en el Hijo de Dios. La unidad es la manera de crear de Dios. La unidad se manifiesta en la diversidad. La diversidad permite que el amor se relacione consigo mismo. En la verdad no existe la separación. Lo que ves a través de Él os liberará a ambos. Mantente muy quedo ahora y contempla a tu radiante Salvador. Bueno, esto que se nos está comentando de manera tan hermosa evoca el trascender la percepción para abrazar el conocimiento. La percepción siempre es separación. El conocimiento es conciencia de unidad. No hay conocimiento donde no hay conciencia de unidad. Ningún sombrío resentimiento nubla la visión que tienes de Él. Le has permitido al Espíritu Santo expresar a través de ese hermano el papel que Dios le asignó a Él para que tú te pudieses salvar. La vida es relación, por lo tanto la salvación se da en la relación. Ya no vale lo que en otro tiempo puede que valiera. Ya no vale aislarse en una montaña, en un monasterio, en un desierto, como hacían los místicos, los ascetas de otras épocas. Para ellos sí tenía sentido aislarse del mundanal ruido. Hoy día no se trata de aislarnos del mundanal ruido, se trata de ver tras ese mundanal ruido la verdadera luz. Que los milagros reemplacen todos mis resentimientos, porque mis resentimientos lo único que hacen es no reconocerme plenamente en el único milagro verdadero, el milagro de la vida, y en él se albergan todos los milagros. Bueno, pues esta es mi reflexión personal por hoy. Gracias por vuestra atención, que paséis un día muy feliz, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.